Hola, ¿qué tal? Antes que nada quisiera dar un saludo a los y las organizadoras de este 14º Congreso de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular de la rama de América Latina y también a todas las personas involucradas como ponentes y también como escuchas de las presentaciones de este Congreso. Gracias a todos por el esfuerzo de seguir adelante con el evento, a pesar de las dificultades de los tiempos presentes. Mi presentación lleva por título De los Andes colombianos en las selvas del Mayab, evidencia sonora de dos duetos bambuqueros y el génesis del bambuco yucateco. Y en ella se hace un análisis de las grabaciones y las presentaciones realizadas por los duetos de Pelón y Marín y Wilson Escobar en México y en Estados Unidos, en el caso de Wilson Escobar, y cómo éstas impactaron en la vida musical yucateca, y también cómo, después de estas grabaciones y los contactos de artistas colombianos en la región, es que podemos estar hablando del nacimiento de la tradición del bambuco yucateco. Ya entrando en materia, empezamos con el primero de los duetos, que sería aquel conformado por los antioqueños Pedro León Franco Rabe o Pelón, Pelón Santa Marta, y Adolfo Marín, ambos sastres de profesión y músicos de tiempo parcial. Ellos en 1907 iniciaron una gira por Centroamérica y el Caribe, que los lleva hasta la ciudad de La Habana. En La Habana conocen al actor, director y empresario de teatro cómico y de circo, Raúl del Monte, con quien viajan a México dentro de una de las giras que tenía la compañía de este señor Raúl del Monte, y adoptan el nombre de los trovadores colombianos en dicha gira. Llegan a la ciudad de Mérida, Yucatán, vía Puerto Progreso, y permanecen ahí por 10 días. En esos 10 días su éxito se hace mayúsculo. Posteriormente a la estancia en Yucatán, llegan a la Ciudad de México y consiguen un contrato para grabar 40 temas con el sello Columbia. Estos temas son las primeras grabaciones de la historia musical colombiana. Y es importante e interesante analizar estas canciones de Pelón y Marín, ya que nos hablan, vaya la redundancia, del repertorio del dueto. Y podemos ver que es un repertorio internacional, al menos desde la cuestión lírica. Con esto me refiero que Pelón y Marín lograron crear un corpus cancionístico que agrupaba letras de autores de muchas partes de Iberoamérica, como España, México, Centroamérica, Colombia, lo que me indica, bueno, o esto es una hipótesis, que a los lugares donde iban Pelón y Marín a lo largo de su gira, buscaban impactar al público mediante la concatenación de dos factores. Uno, buscando un referente nativo a través de los poemas o utilizando a los autores líricos locales y presentando al mismo tiempo un exotismo que viene a ser los géneros andinos colombianos con los que musicalizaban dichos poemas. Me refiero sobre todo al bambuco, el pasillo, el valse, la danza. Entonces vemos que se trata de un repertorio internacional. Buscaban insertarse en esta incipiente industria de la música, eh, pues sí, internacional. Y un ejemplo de ello es el siguiente bambuco, que lleva por título La Brisa, con letra del mexicano Manuel Acuña, poeta romántico. Entonces, vamos a escuchar este bambuco grabado en 1908 en la Ciudad de México, en un disco de 78 revoluciones por minuto por Pelón y Marín. Y me sopló de la aurora brisa constante y ligero. Vas por ventura en Saoro, al valle que te enamora y que gimiendo te espero. Desde tus puras carreras, sobre las risueñas flores de la loma y la pradero, y a despertar ligero. Posteriormente a las grabaciones, concretamente un año después, se edita en la ciudad de Mérida, Yucatán, un volumen de música, un volumen compilatorio de música popular, llamado
el cancionero, también conocido como cancionero de Chancil, ya que la fotografía de este trovador, cuyo verdadero nombre era Cirilo Baqueiro Preve, aparece en la portada. Los editores fueron Luis Rosado Vega y Filiberto Romero. Y lo que es importante para nuestro trabajo, para el trabajo que estoy presentando, es que esto viene a ser lo que yo llamo el canon de la canción yucateca de finales del siglo XIX y principios del XX. Los autores del cancionero decidieron incluir 4 temas de los grabados por Pelón y Marín en la Ciudad de México el año anterior. Estos fueron 3 bambucos y un pasillo, que fueron Poema del Nido, Asómate a la Ventana y Ya ves, como los bambucos, y Despedida Colombiana, que fue el pasillo. Esto nos habla de el fuerte impacto que sí tuvo el dueto Pelón y Marín durante los 10 días que permanecieron en la ciudad de Mérida, y al mismo tiempo nos hablan del fuerte impacto que tuvieron sus grabaciones que llegaron a Yucatán, que se escuchaban constantemente al grado que los editores las consideran como parte de este corpus de canciones, compositores más importantes del momento en la región del sureste mexicano. Este es concretamente uno de los bambucos editados dentro del cancionero. Se trata del bambuco Asómate a la Ventana, del colombiano Alejandro Flores, que vale la pena detenernos un poco y analizarlo, ya que tiene bastantes puntos importantes a tratar. En primer lugar, los editores no ponen el nombre de la canción, sino que ponen el nombre del género. En este caso, bambuco, con N, como lo escriben los editores yucatecos del cancionero de 1909. Lo que para mí indica que los autores del cancionero buscaban crear un interés a través del exotismo de los géneros en el mercado de músicos aficionados en Yucatán, o que iban a interpretar estas canciones, sobre todo en las tertulias de las clases acomodadas. No importaba tanto la letra, sino el exotismo de los géneros que habían llegado un año antes a la península. También podemos constatar que Filiberto Romero, que fue el transcriptor y editor musical del cancionero, tuvo muchísimos problemas al momento de enfrentarse a transcribir las grabaciones de Pelón y Marín. Esto puede deberse, como lo indica el musicólogo yucateco Álvaro Vega, a la incipiente industria fonográfica y la mala calidad de las grabaciones. También puede deberse a la novedad del género. Por estos factores, estos probables factores, Filiberto Romero escribe el bambuco en un compás metrorrítmico de 2/4, algo que es totalmente ajeno a lo que viene a ser la tradición musical del bambuco en Colombia, que se escribe en compases metrorrítmicos de 3/4 o de 6/8, ya que se encuentra presente lo que se conoce como hemiolia o sesquiáltera. También puede deberse la simpleza que vemos en el arreglo pianístico a que el autor tuvo que hacer también una reducción, o tuvo más bien que adaptar las sonoridades del tiple, que no es un instrumento que se conservó en Yucatán, y la guitarra a las sonoridades y las posibilidades de un piano. Por otro lado, resulta también muy interesante analizar la autoría de las canciones, o a quién se le adjudica la música en este cancionero. En este caso vemos que se le adjudica a León Franco, como pasa con los demás bambucos del cancionero yucateco. Esto se debe, muy probablemente, como lo ha indicado ya el musicólogo colombiano Egberto Bermúdez, a que en las grabaciones que se hicieron para la Colombia no se consignó a los compositores o a los autores de las letras de las canciones de Pelón y Marín, sino que se consignó a los intérpretes, o sea, el dueto antioqueño de Pelón y Marín. Es muy probable que por esto los editores yucatecos le adjudican la música a León Franco, que no es otra persona que Pedro León Franco Rabe Pelón. También puede ser porque
él fue el músico que conocieron un año antes junto con Marín. Y al no tener una referencia real de los autores, pues decidieron adjudicarle la autoría a este músico antioqueño, ¿no? Con el tiempo se ha logrado investigar el verdadero origen de la autoría de estas canciones. Por ejemplo, estamos hablando de un bambuco de Alejandro Flores, que también fue grabado posteriormente por el cantante Carlos Gardel. Ahora, entre 1908 y 1919, que es que llega el dueto Wills y Escobar a la región del sureste mexicano, hay un paréntesis de 10 años, prácticamente, bueno, un poco más de 10 años, en que pues es muy probable que los discos de Pelón y Marín estuvieron circulando por la ciudad, el cancionero se estuvo tocando con sus errores de edición, hasta que llega el dueto de Alberto Escobar y Alejandro Wills en 1919, de regreso a Colombia, de un viaje que habían realizado de la ciudad de Nueva York, acompañados por el violinista Miguel Bocanegra, con quienes conforman el trío colombiano, y realizaron grabaciones para los sellos Camden y Victor. Bueno, llegan a la ciudad de Yucatán y se quedan ahí por 2 meses. Ahí reciben el sobrenombre de los Reyes del Bambuco. Esto se debe al tremendo éxito que tuvieron en la ciudad de Mérida y también al repertorio, vamos a llamar especializado de bambucos, o donde tenía una mayor preferencia este género, que presentaron Wills y Escobar en Yucatán. Gracias a la presencia de este dueto bogotano y a la interacción con los músicos locales, que es algo que voy a tocar más adelante, logran cimentar definitivamente el gusto del público y los compositores locales, refiriéndome a los yucatecos, por el bambuco, y se va a crear una escuela bambuquera. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría hablar sobre el repertorio que grababa Wills y Escobar. A esto me refiero yo con el latinoamericanismo de Wills y Escobar. Y es que, de una manera similar a lo que habían hecho 10 años antes Pelón y Marín, Wills y Escobar también tenían un repertorio internacional. Pero ellos iban un poco más allá. Inclusive Alejandro Wills era muy abierto al hablar de los contactos que habían tenido en sus giras internacionales por varios países latinoamericanos y la necesidad que él veía, o digamos la tendencia a crear un repertorio que representara a la América Latina desde la música, ¿no? Esto obviamente grabado en los Estados Unidos o para firmas norteamericanas, bueno, tanto en Estados Unidos como en los llamados recording trips, lo que también crea un nicho de mercado sumamente importante, ya que homogeniza o busca homogeneizar la escucha en América Latina, creando un sonido, vamos a llamar latino, entre comillas, ¿no? Entonces, esta es una nota periodística que Alejandro Wills escribe para la revista Perfiles en 1925, o más bien un artículo, más que una nota periodística, donde habla de todas estas relaciones que existen entre los géneros latinoamericanos, nombra varios como danzón y rumba cubanos, jarabes mexicanos, marineras, zambas, yaribíes, bambucos, etcétera, ¿no? Y los llama al final el alma de América, ¿no? Que la canción popular reflejada en todos estos géneros debe ser el sonido que identifique a América, ¿no? Entonces ellos absorben, me refiero a Wills y Escobar, una gran cantidad de repertorio internacional, y es lo que graban para los sellos norteamericanos y lo que presentan en sus conciertos. Un ejemplo muy claro es El Frijolito, que fue
grabado en la ciudad de Nueva York por el trío colombiano, o sea, Willy Escobar acompañado del violín de Bocanegra, pero en realidad se trata de un son de mariachi, o sea, un son del occidente mexicano, grabado entre 1908 y 1909 en la Ciudad de México por el Cuarteto Coculense, dirigido por Justo Villa, que es a quienes tenemos en la imagen. Entonces vamos a escuchar primero cómo sonaba la grabación del Cuarteto Coculense y posteriormente la versión de Willy Escobar, o más bien del trío colombiano, arreglado al ritmo de bambuco. Frijolito, frijolito, frijolito enredador, no te vayas a enredar como el dedo de amor. Frijolito, frijolito, frijolito enredador, no te vayas a enredar como el dedo de amor. Frijolito, frijolito, frijolito enredador, no te vayas a enredar donde te enredo mi amor. Retomando la relación que tuvieron Willy Escobar con los músicos y compositores de la escena local yucateca en los 2 meses que estuvieron en la ciudad de Mérida en el año 1919, cabe destacar particularmente el contacto que tuvieron con el guitarrista, cantante y compositor Ricardo Palmerín Pavía. Esto se debe a que este hombre fue el primer compositor en escribir un bambuco yucateco en el año de 1920, en el año siguiente a la presencia de Willy Escobar en la región. Dicha canción lleva por título El Rosal Enfermo, con letra del poeta canario Lázaro Sánchez Pinto. Como deja ver el musicólogo Álvaro Vega, es probable que Willy Escobar fuera la reafirmación en Ricardo Palmerín del contacto con las grabaciones de 78 revoluciones por minuto que habían grabado Pelón y Marín y que estuvieron circulando en el sureste mexicano, así como también el contacto o la presencia de Ricardo Palmerín en los conciertos del dueto antioqueño en la ciudad de Mérida. También resulta interesante cómo a partir de la relación de este músico yucateco con el dueto bogotano se crea la escuela bambuquera en Yucatán, desplazando por ejemplo el pasillo. Esto probablemente, o más bien con certeza, tiene una relación importante con la cantidad de bambucos presentados dentro del repertorio de Willy Escobar. Bueno, El Rosal Enfermo es grabado por primera vez por el dueto Áñez y Briceño en la ciudad de Nueva York en 1924, dueto conformado por Jorge Áñez, bogotano, y Alcides Briceño, panameño. Entonces vamos a escuchar esta primer versión del primer bambuco yucateco. Las conclusiones principales a las que llego son las siguientes. Las grabaciones de Pelón y Marín poseen una repercusión de gran importancia en muchos niveles. Número 1, representan el parteaguas de la vida musical colombiana grabada. Número 2, son el primer referente de los géneros andinos colombianos en el sureste mexicano. Y número 3, son la culminación de una tendencia de los músicos y artistas colombianos del siglo XIX y comienzos del XX por tratar de insertarse en la industria musical internacional. Resulta también muy interesante analizar el repertorio de este dueto, que si bien incluye los géneros más populares de la región andina colombiana, estos fueron utilizados para musicalizar una selección internacional de poesía y autores. Esta dinámica solo irá increciendo entre los artistas colombianos, tanto en la multiplicación de grabaciones como de la ampliación del repertorio andino colombiano y su inserción en la industria fonográfica. Reflejo de ello fue la exitosa vida del dueto Willy Escobar, quienes sí lograron grabar en Nueva York. Inclusive Alejandro Wills era totalmente abierto en cuanto a su labor artística y cultural por crear un sonido que reflejara el alma de América, entre comillas.
Esta visión latinoamericanista, desarrollada principalmente desde los Estados Unidos y pagada en dólares, no hizo más que crecer a lo largo del siglo XX, creándose así la poderosa industria musical latina en los Estados Unidos. Por otro lado, en el caso del desarrollo de una tradición bambuquera en Yucatán, el principal medio de transmisión y aprendizaje de los géneros andinos colombianos en la península, especialmente el bambuco, fueron los registros sonoros y la oralidad, no el cancionero de 1909. Posteriormente a la publicación en 1920 de El Rosal Enfermo y a su grabación por parte de Áñez y Briceño en 1924, el género del bambuco se establece definitivamente en Yucatán. Así, las grabaciones de Pelón y Marín, Wills y Escobar e incluso de Áñez y Briceño son evidencia de la búsqueda del reconocimiento internacional por parte de los artistas colombianos de comienzos del siglo XX. Igualmente, la evidencia de su paso por Yucatán, no solo reflejada en sus grabaciones, sino en la edición de partituras, crónicas y notas periodísticas locales, se materializa en la creación del género del bambuco yucateco. Muchas gracias.